y más adelante entró a un pequeño local de licores. Miró hacia abajo y se dio cuenta que su fotografía estaba en todos los periódicos. En ese momento una mujer lo reconoció. Se puso pálida como un fantasma, lo apuntó y dijo: el matador, refiriéndose al asesino. Él entró en pánico. Se sube a un bus tratando de llegar al este de Los Ángeles. Tenía un hermano que vivía allá. Cuando estaba en el bus, todos se dan vuelta y comienzan a compararlo con la foto del periódico. Lo apuntan y dicen: es él, es él. Ramírez se baja del bus y comienza a correr. Corre más de 3 kilómetros en dirección a la casa de su hermano. Luego trata de robar un auto. Intenta ingresar a una casa, pero había mucha gente en la calle. Le gritaron y llamaron a la policía. Más de 40 patrullas y 7 helicópteros rodearon las calles del este de Los Ángeles. En un momento, él corrió por la autopista Santa Ana a las 7 o 7:30 de la mañana. No lo atropellaron. Logra llegar a su destino y corre a la casa de su hermano. Eventualmente llega al condado, donde una mujer estaba saliendo de su casa. Trata de robarle su auto, pero los vecinos salen a ayudarla cuando oyeron sus gritos. Then all the neighbors just hung together and got him, chased him down the street. And then what did you do when you caught up with him? I socked him. Ramírez estaba atrapado. Lo golpearon con un tubo, lo retuvieron, llamaron a la oficina del gobernador y en ese momento llegó un delegado que lo dejó bajo arresto. De pronto todo había terminado. Irónicamente, luego de 6 meses de perseguir al asesino nocturno, la policía debió intervenir para salvar la vida del criminal. We're happy to announce that the individual we have in custody is Richard Ramirez, the Night Stalker. Ramírez fue llevado a la estación de policía de Hollenbeck. Una multitud enfurecida le esperaba. Toda la estación de policía de Hollenbeck estaba rodeada de ciudadanos. Eran muchos. Era como una escena del viejo oeste cuando linchaban a cualquier persona que estuviese ahí adentro. Obviamente, todo esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Estaba en cada estación, en cada noticiario, y lo repetían todo el día y toda la noche. Esa noche fue la primera vez que fuimos a hablar con él, Jill y yo. Revisamos sus huellas digitales y supimos que estábamos frente al verdadero Richard Ramírez que estábamos buscando. Nos sentamos con él, nos presentamos, encendimos la grabadora esperando obtener algunas declaraciones y él invocó su derecho a no hablar. Pero los detectives tenían un as bajo la manga: Frank Salerno. Se sorprendió horriblemente con Frank Salerno, porque Frank había trabajado en el caso del estrangulador de Hillside. Sabía lo que hacía. Escribimos un informe desde el primer día que nos reunimos con él, el día de su arresto. Hablamos sobre muchas cosas, sobre su pasado, su infancia, sus padres y otras cosas más. Mientras Ramírez se acostumbraba a sus interrogadores, habló mucho sobre su vida, ofreciendo detalles únicos de la mente de un asesino en serie. Entre los detalles más sorprendentes, los detectives descubrieron que la infancia de Ramírez ofrecía muchas explicaciones de su comportamiento agresivo. Su padre golpeaba a todos sus hijos constantemente. Richard era el más joven, y su padre era un hombre grande y fuerte que los golpeaba hasta quedar amoratados. Tenemos a un niño pequeño que es golpeado por su padre y lo hace sentirse como una víctima. Pero él sabe quién tiene el poder, el que golpea, y lo mismo hizo con sus víctimas. También hubo otras fuerzas destructivas en la vida de Ramírez. Tenía un primo, Mike, con el que jugaba y admiraba mucho. Él era su modelo a seguir y Mike le explicaba lo que significaba ser un hombre. Su primo prestó servicio en Vietnam y Mike le contaba a Richard las atrocidades que cometió durante la guerra. Le mostraba al pequeño Richard fotos de cosas que le hizo a mujeres, incluyendo violaciones y también algunas mutilaciones. El asesinato a sangre fría también fue parte de la infancia de Ramírez. Vio cómo su primo mató a su esposa.
¿Fue algo traumático para él o fue algo emocionante? Luego de estar expuesto a las cosas que Mike le decía, la posibilidad es que para él haya sido emocionante ver cómo alguien toma el mando de esa manera y ejerce poder sobre la vida matando a un ser humano, especialmente a una mujer. La matanza indiscriminada de 6 meses del asesino nocturno provocó temor, caos y muerte en toda el área de Los Ángeles, y también provocó el miedo en todo San Francisco. Ahora, los investigadores tenían a un asesino desquiciado. En un garaje del este de Los Ángeles, la policía encontró su auto. En su interior había balas como las que utilizó en 2 de los incidentes. También recuperaron una pistola usada en otro asesinato. Es muy difícil comprender que alguien con el que creciste, con el que compartiste tantas cosas maravillosas, fiestas de cumpleaños, novias, novios y todas esas cosas hermosas de la infancia que compartimos, es difícil comprender que una persona así pueda causar tanto daño. Es imposible. Peor que lo imposible es lo inimaginable. Los investigadores sospechaban que Ramírez cometió muchos asesinatos más de los que nunca se sabrá. Luego de 6 meses y al menos 14 asesinatos en Los Ángeles y uno en San Francisco, el asesino nocturno estaba tras las rejas. Atacó a personas al azar, entró a sus casas en la oscuridad de la noche y las mató. Provocó las pesadillas de miles de ciudadanos y ahora el demonio sería enjuiciado por sus crímenes. Los extraños procedimientos sorprenderían al público casi tanto como los asesinatos. Luego de rechazar a varios defensores públicos, Ramírez se decidió por 2 abogados que no tenían experiencia en casos de pena de muerte. Mr. Ramirez, at this time, is it your desire to substitute Mr. Daniel Hernandez and Mr. Arturo Hernandez as your attorneys of record in the place instead of Mr. Joseph Gallegos? Yes. Desde el inicio hasta el final del caso, Ramírez no mostró arrepentimiento. ¡Viva Satanás!, gritó el sospechoso. Al final de la acusación, cuando se le dijeron los cargos que había en su contra, se dio vuelta hacia las cámaras, levantó su mano derecha, donde tenía dibujado un pentagrama, y dijo: ¡Viva Satanás! Richard era bastante maleducado y agresivo. Insultó a todos los que estaban ahí, y cuando la gente vio cómo era él realmente, se asustaban aún más. En otra oportunidad, cuando él estaba en su celda, se cortó y con su propia sangre dibujó un pentagrama y escribió 666. Cada vez que él hacía algo así, nosotros lo documentábamos y lo usábamos en el juicio para vincularlo a los asesinatos. En poco tiempo se podía entender que él era el tipo de persona que podía hacer algo así, por los comentarios y también su risa. Cuando se mostraban evidencias de los cuerpos, él reía malvadamente. Cuando se daba cuenta del dolor que le causaba a los familiares de las víctimas, se burlaba de ellos. Incluso tenía su propio grupo de seguidoras. Mujeres de distintas clases sociales comenzaron a aparecer en la corte vestidas de negro, esperando a que el asesino se volteara y les sonriera. La psicología de quienes siguen a los asesinos en serie es algo muy extraño y es un hecho que ha sucedido por más de un siglo. Ramírez no era el único que atraía a las mujeres. Mientras Ramírez le sonreía a sus admiradoras, su actitud era desafiante para todos los demás. Luego de 55 días de testimonios, 165 testigos y 650 evidencias, el juicio estaba llegando a su fin. Accused Night Stalker Richard Ramirez didn't even want a defense presented. Pero la defensa sí se presentó, y pronto la inexperiencia del abogado se hizo evidente. He was somewhat of a inexperienced, not really well versed on any kind of, in the profession of crime. Los fiscales dijeron que el material presentado por la defensa era confuso y equivocado. The only thing I hope is that the jury has taken better notes than Mr. Hernandez has. En otro vuelco de la loca saga del asesino nocturno, la defensa decidió no presentar testigos. Al jurado le tomó 22 días decidir su futuro.
El 20 de septiembre de 1989, el jurado declaró a Richard Ramírez culpable de 13 asesinatos y más de 30 delitos relacionados. Luego el asesino nocturno se dirigió a la corte. You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of it. I am beyond your experience. I am beyond good and evil. Legions of the night, night breed. Repeat not the errors of night, Father, and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all. Ramírez enfrentaba dos posibles sentencias: la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional. It is the judgment and sentence of this court that Richard Ramirez shall suffer the death penalty. This penalty is to be inflicted within the walls of the state prison of San Quentin, California, in the manner prescribed by law, and at the time to be fixed by this court in the warrant for execution. A pesar de haber sido sentenciado a muerte, Richard Ramírez permanecía desafiante. It's a big deal. Death always went with the territories. Pero incluso condenado a muerte en San Quentin, la habilidad de Ramírez para generar conmoción y publicidad ha continuado. I just wanted to say I'm ecstatically happy today and very, very proud to have married Richard and to be his wife. El 3 de octubre de 1996, luego de 8 años de cortejo tras un vidrio a prueba de balas, Doreen Lioy y Richard Ramírez se casaron en la prisión estatal de San Quentin. I hope that you will be very respectful of the day and let me go and enjoy my day in peace. 41-year-old Doreen Lioy, a freelance editor, declined to answer questions following the ceremony that was attended by Ramirez's brother, who served as best man, his sister, and a niece. Es una burla para el sistema judicial criminal, porque no está ahí para rehabilitarse, está ahí para ser castigado. ¿Por qué alguien querría casarse con un asesino en serie? Entienden que hay un alma dañada, que necesita de alguien que la cuide y que sea compasiva, y para algunas personas eso resulta muy atractivo. ¿Qué puede ganar un asesino casándose antes de la pena de muerte? Para él, la ventaja es que tiene a alguien fuera de la prisión que puede hacer cosas por él, preocuparse y hacerlo sentir que alguien está pensando en él, que no se está pudriendo en una celda de prisión. Pero luego de la sentencia, Ramírez tenía una pregunta para los detectives que lo atraparon. Cuando hablábamos con él, Jill y yo, luego de ser enjuiciado y sentenciado, una noche nos preguntó, ¿van a estar ahí cuando me ejecuten? Y yo le dije que me daba lo mismo, pero si él quería que estuviera ahí, ahí estaría. Le dije que iría. Quería ver la ejecución de Richard Ramírez. La pena de muerte gatilla un interés automático en California. Ramírez sostiene que no le dieron un juicio justo. Afirma que sus abogados no conocían las leyes de Los Ángeles y que la corte no le ofreció una evaluación psiquiátrica completa. En agosto de 2006, la Corte Suprema de California rechazó la petición de Ramírez sobre su condena. Tiene otras peticiones pendientes y permanecerá condenado a muerte hasta que todo el proceso concluya.